estudiantes, me presento ante ustedes en este video explicativo de esta nueva unidad, pero antes les quiero comentar el grave problema que estamos pasando hoy en día por esta pandemia a nivel mundial, el COVID-19, que ha afectado a todos, a ustedes, a nosotros, a su familia, a todos. Y por la parte educacional, netamente sí ha influido mucho en que ustedes no pueden tener sus clases de forma presencial. Si es difícil para ustedes asistir a una clase o asistir al colegio, por ABC motivo, porque trabajan, porque tienen familia, tienen hijos o por otras situaciones, más difícil aún es desarrollar las actividades de forma online o a través de guías, que donde ustedes tienen que buscar sus propios medios para poder aprender. Pero ante eso los profesores estamos buscando nuevas herramientas, nuevas formas de hacer llegar a ustedes los conocimientos. Entonces, para mí, en este momento, quiero hacer este video para poder explicar bien la nueva unidad que viene, que es muy importante para avanzar en lo que queda durante el año y los procesos que ustedes tienen que tener como enseñanza-aprendizaje. Para eso, vamos a conocer el mínimo común múltiplo, el MCM. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve el MCM? ¿Para qué me sirve el mínimo común múltiplo? Cuando tenga que desarrollar ejercicios que tienen que ver con fracciones. Por ejemplo, 2 partido en 5 más 3 partido en 4. O 3 partido en 2 menos 5 partido en 6. Para desarrollar este tipo de fracciones, yo necesito saber el mínimo común múltiplo. Para poder desarrollar este ejercicio es necesario saberlo. ¿Cómo se hace? Existen varias formas de poder encontrar un mínimo común múltiplo. Muchas veces multiplican, como por ejemplo 5 por 4, 20, y encuentran el mínimo común múltiplo. O 2 por 6 son 12, lo encuentran, pero no siempre es el número. Entonces yo les voy a explicar a ustedes una forma, una tablita en donde sí van a encontrar el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, yo les mencioné a ustedes que 2 por 6 son 12, y ustedes pueden anotar como 12 mínimo común múltiplo, y a través de este pequeño ejemplo que yo les voy a hacer a ustedes, se van a dar cuenta de que no era 12. Entonces, al multiplicar, no me va a servir. No siempre. Tengo el 2 y el 6. A través de una tabla voy a encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se hace? Dividiendo los números. Y siempre se parte dividiendo con el número más pequeño. No de este, sino que de este sector. Y el número más pequeño es el 1. Pero el 1 es un número neutro y no lo voy a utilizar. Entonces, el siguiente número más pequeño, que es el 2. Y ese sí me puede servir. Lo anoto siempre y cuando el 2 pueda dividir uno de los números. Por ejemplo, ¿el 2 divide el 2? Sí, sí lo divide. Entonces el 2 sí me sirve y lo voy a anotar. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 2? Una vez. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 6? 3 veces. ¿Puedo continuar utilizando el 2? El 2 no cabe en el 3. Entonces ya no puedo seguir utilizando el 2. ¿Qué es lo que hago? Aumento un número. El 3. ¿El 3 divide el 3? Sí. Entonces si me sirve, lo anoto. El 3 en 3 es 1.
Ya no tengo más números que seguir dividiendo y voy a encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo? Multiplicando 2 por 3, 6. Entonces el 6 es el mínimo común múltiplo del 2 y el 6, no el 12. Esta pequeña aclaración se las hago antes porque siempre cuando hacemos este tipo de ejercicios multiplican 5 por 4, 20, lo hacen de esa forma y efectivamente 5 por 4, 20, el mínimo común es 20. Ahí sí me sirve multiplicar. Pero el siguiente ejemplo, el 2 por 6 es 12, no es el mínimo común. Porque el mínimo común es el mismo 6. Le hago esta pequeña explicación para dar la diferencia de cómo se van desarrollando. Continuando, estudiantes, vamos a conocer el mínimo común múltiplo de 5 y 6. Vamos a desarrollar la misma tabla que recién les fui explicando. Lo hacemos. 5, 6. Y empezamos a dividir con el número más pequeño, que era el 2. Pero siempre y cuando me sirva. El 2 divide el 5 de forma exacta. No, no es divisible por 5. ¿El 2 es divisible por 6? Sí. Entonces sí lo utilizo. El 2 sí divide el 6. ¿Por cuánto? Por 3. ¿Qué es lo que hago? Mantengo el 5. Continúo. Puedo seguir con 2. El 2 no es divisible en 5 y el 2 tampoco es divisible por 3. Entonces ya no puedo seguir utilizando el 2. Paso al siguiente número, que es el 3. ¿El 3 divide el 5? No. ¿El 3 divide el 3? Sí. ¿Por cuánto? Por 1. Y mantengo el 5. Ya no puedo seguir continuando con 3. Paso al 4. ¿El 4 es divisible por 5? Tampoco. No es divisible por 5. Entonces ya no me sirve el 4. Paso al siguiente número, que es el 5. ¿El 5 es divisible por 5? Sí, lo anoto. Y ahora vemos el mínimo común múltiplo. ¿Cómo? Multiplicando. 2 por 3 son 6. 6 por 5 son 30. Entonces, el mínimo común múltiplo del 5 y del 6 es 30. Veamos otro ejemplo. Vamos a buscar el 3 y el 7. Hacemos la misma tabla que utilizamos anteriormente. El 3 y el 7. Y empezamos dividiendo con el número más pequeño. En este caso es el 2. ¿El 2 divide el 3? No. ¿El 2 divide el 7? Tampoco. Entonces no ocupo el 2. Paso al siguiente número, que es el 3. ¿El 3 divide el 7? No. ¿El 3 divide el 3? Sí. Si lo divide, entonces lo ocupo. 3 en 3 es 1 y se mantiene el 7. Ya no puedo seguir utilizando el 3 porque el 3 no es divisible por 7. Paso al siguiente, que es el 4, pero el 4 tampoco es divisible por 7. Entonces paso al siguiente número, que es el 5. El 5 tampoco. Paso al 6. El 6 tampoco. Paso al 7. Y el 7 sí es divisible por 7. 7 en 7 es 1. Buscamos el mínimo común múltiplo multiplicando los dos números. 3 por 7, 21. Entonces, el mínimo común múltiplo del 3 y del 7 es 21. Cuando yo empecé a explicar a ustedes este tipo de ejercicio, era
¿Qué pasaba si yo multiplicaba los números para encontrar el mínimo común múltiplo? Como por ejemplo, un tercio más un séptimo. Y le había mencionado que no siempre sirve al multiplicar. Y en este caso, si yo multiplico directo, 3 por 7, 21. Acá sí me podría haber servido. Pero no nos confiemos utilizando ese método, porque como le expliqué anteriormente, no siempre va a dar como resultado. Hagamos esta tablita. Aunque nos demoremos un poquito más, lo hacemos. El mejor método para empezar. Hasta que no tengamos bien claro los mínimos común múltiplos, hagamos la tabla. Veamos un tercer ejemplo. Ahora, de 3 cifras. Conocer el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 9. ¿Cómo lo hacemos? Con la misma tabla que recién. Ahora ya no vamos a poder multiplicar los números así como lo habíamos hecho anteriormente de 3 por 7, de 2 por 6. Ya no podría, porque ya tengo 3 números. Hagamos la tabla. 4, 5, 9. Y empezamos a dividir por el número más pequeño, que es el 2. El 2 divide el 9, no. El 2 divide el 5, tampoco. El 2 divide el 4, sí. Entonces lo utilizo. El 2, ¿cuántas veces cae en el 4? 2 veces. El 2 en el 5 no se mantiene. Y el 2 en el 9 tampoco se mantiene. ¿Puedo continuar utilizando el 2? Sí puedo, porque aún queda un número que es divisible por 2. Sigo utilizando el 2. 2 en 2 es 1. Mantengo el 5 y mantengo el 9. ¿Puedo seguir utilizando el 2? No, ya no puedo. Paso al siguiente número, que es el 3. ¿El 3 es divisible por 5? No. ¿El 3 es divisible por 9? Sí. Entonces ocupo el 3. El 3 en 9, ¿cuánto? Es 3. El 3 en 5 se mantiene. ¿Puedo seguir utilizando el 3? Sí lo puedo seguir utilizando porque todavía me queda un número que es divisible. Lo anoto. 3 en 3 es 1 y el 5 se mantiene. ¿Puedo utilizar el 3? Ya no más. Paso al 4. ¿El 4 es divisible por 5? No. Paso al 5. ¿El 5 es divisible por 5? Sí. Terminé de dividir los números. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo? Multiplicando. 2 por 2 son 4. 4 por 3 son 12. 12 por 3 son 36. Y 36 por 5. Vamos a buscar la tablita que tengo por acá rápidamente. Se me perdió. Ahí está, 180. 180. Entonces, el mínimo común múltiplo es igual a 180 de 4, 5 y 9. Veamos otro ejemplo. Ya. Veamos un cuarto y último ejemplo de mínimo común múltiplo, ahora con 4 cifras, el 6, 7, 12 y 5. ¿Cómo lo hacemos? Igual, con la misma tabla que hemos utilizado anteriormente. No importa la cantidad de números que tengamos que calcular, sino que el orden es importante, ser ordenados, porque si yo anoto mal, lo más probable es que me vaya a equivocar. Vamos a buscar 6, 7, 12, 5. ¿Por dónde empezamos? Nuevamente, número más pequeño, que es el 2. ¿El 2 divide el 5? No. ¿El 2 divide el 12? Sí. Sí divide el 12. Entonces ocupo el 2. Mantengo el 5. El 2 en el 12, ¿cuántas veces cabe?
6 veces. El 2 en el 7 no cabe, se mantiene. Y el 2 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. ¿Puedo continuar utilizando el 2? Sí, lo puedo volver a utilizar. ¿Por qué? Porque el 2 sí es divisible por 6. Entonces, en el 3 se mantiene porque no cabe. El 7 se mantiene. El 2 en el 6 son 3. Y el 2 en el 5 se mantiene porque el 2 no es divisible por 5. ¿Puedo seguir utilizando el 2? No, ya no puedo utilizarlo porque no hay ningún número que sea divisible por 2. Paso al siguiente, que es el 3. ¿El 3 es divisible por 3? Sí, entonces lo anoto. 3 en 3, 1. ¿El 3 es divisible por 7? No lo es. El 3 en 3, 1. ¿Y el 3 es divisible por 5? Tampoco, entonces lo mantengo. ¿Puedo seguir utilizando el 3? Ya no más. Paso al siguiente número, que es el 4. ¿El 4 es divisible por 7? No. ¿Y el 4 es divisible por 5? Tampoco, entonces no lo puedo utilizar. Paso al 5. ¿Es divisible por 5? Sí, entonces lo anoto. El 5 en 5, 1. El 5 en 7 no se mantiene. Y paso al 6. ¿El 6 es divisible por 7? Tampoco. Paso al 7. ¿El 7 es divisible por 7? Sí, por 1. Y termino de dividir. ¿Cómo buscamos el mínimo común múltiplo? A través de la multiplicación. 2 por 2 son 4. 4 por 3 son 12. 12 por 5 son 60. Y 60 por 7 son 420. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6, 7, 12 y 5 corresponde a 420. Estudiantes, espero que logren haber entendido algo para poder desarrollar estos tipos de ejercicios. Yo le voy a dejar 6 ejercicios ahora en la pizarra para que ustedes lo puedan desarrollar. Háganlo. Les voy a dejar el resultado en la pizarra. Cada ejemplo, cada ejercicio va a tener su resultado para que ustedes al momento de desarrollarlo puedan comprobar con sus desarrollos si están en lo correcto. Ojo, el resultado, no la operación. Eso lo hacen ustedes y luego le sacarán una foto al cuaderno, a una hoja y me lo hacen llegar, ¿cierto?, a mi correo electrónico o al WhatsApp sus ejercicios. Espero que lo hayan entendido y ahora le dejaré los ejemplos en la pizarra. Ya, estudiantes, les dejo los 6 ejercicios, 8 y 9, 5, 3, 2, 6 y 8, 4, 6, 8 y 10, 3, 12, 10, 5, 2, 7, 9, 8 y 5, con sus respectivos resultados. Se los dejo, como les dije anteriormente, para que ustedes lo puedan comprobar cuando lo desarrollen estos ejercicios, para que ustedes vean si están bien o están mal. De todas maneras, me hacen llegar sus resultados, sus ejercicios vía correo, ya se los había mencionado anteriormente, y consultas en general. Ya, chicos, lo estamos viendo.